Bueno, mi nombre es Julián Andrés Cano, del grado 1005. Pues este es el trabajo interdisciplinar entre física y química del Colegio Centro Don Bosco. Entonces, pues el proyecto consiste en que tenemos que mirar la ley de los gases y pues con la ley de los gases tenemos que escoger una. Entonces, en este caso yo tomé en cuenta la ley de los gases de Boyle. Entonces, pues para entender esto necesitamos saber quién es Boyle, ¿no? Entonces, el señor Boyle fue un filósofo natural, químico y físico que pues es considerado como el padre de la química moderna porque este dio los saltos más grandes que se han dado de la química clásica a la química moderna. Pues este señor, cabe resaltar que nació el 25 de enero de 1627 y falleció el 31 de diciembre de 1691. Bueno, ahora, hay unos dos conceptos que se deben tener en cuenta y se deben tener muy claros para poder entender la ley de Boyle. El primero es el volumen, pero el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, pues, por ejemplo, yo estoy ocupando un espacio dentro de mi cuarto, entonces, pues, o sea, es como el espacio que ocupa un cuerpo, entonces, pues, este está determinado pues, en cubo sería base por altura, por base por largo por ancho, y, pues, es determinado por diferentes fórmulas según sea el objeto. Bueno, el otro concepto es el concepto de presión. El concepto de presión consiste en básicamente en que la presión es una fuerza que se ejerce permanentemente, que puede ser modificada por la temperatura o por diferentes causas pues en la Tierra. Entonces, por ejemplo, el aire está ejerciendo presión en este momento sobre mi cuerpo y yo estoy ejerciendo en este momento presión sobre la Tierra. Y pues básicamente se podría explicar fácilmente con el experimento de la jeringa, que es que si yo oprimo la jeringa, pues va a aumentar la presión que se le ejerce sobre el gas y pues este va a poner una resistencia, pero va a variar su volumen. Entonces, a mayor resistencia, a mayor presión, pues menor será el volumen que ocupa un gas. Bueno, entonces ahora sí, ya con estos dos conceptos claros, pues en qué consiste la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión que se ejerce sobre un gas es la que nos muestra el volumen pues de este mismo. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen tendrá el gas. Esto también lo hemos, lo hemos reflejado en algunos aparatos que nos muestran la cantidad de golpes contra las paredes que tiene un gas. Entonces, es decir, a menor presión, las moléculas de gas pues están muy dispersas, entonces ellas van a chocar mucho menos. Entonces, por ejemplo, en este tubo el gas está chocando contra las paredes del mismo tubo, pero cuando yo reduzco el espacio, el volumen, van a chocar con mayor frecuencia. Entonces, pues eso es como una constante, ¿no? Entonces, viendo que esto era una constante, el señor Boyle nos puso una fórmula. Esta fórmula nos dice pues que el volumen por la presión es igual a la constante a esta constante. Entonces, la cuestión es que la constante 1, o sea, eso casi siempre son una comparación de situación, cuando no tiene una presión alta y cuando tiene una presión alta. Entonces, esta comparación, al ver el señor Boyle que en los dos casos se presentaba igual, entonces, siempre que sea la temperatura ideal, o sea, que se mantenga constante, la constante 1 es igual a la constante 2. Es decir, que si unimos fórmulas, entonces la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y ahí nos sale la fórmula concreta que nos da la presión. Esta constante, la ley de Boyle. Bueno, y
y ya pasaríamos a otra cosa que es la presión en relación al volumen. Entonces esto ya es más general porque también tenemos que la fuerza es igual a la presión también multiplicado por el volumen. Entonces eso explicaría que es la constante, es una fuerza que se ejerce constantemente, pues que se ejerce naturalmente. Entonces cuando yo ejerzo una presión como con un dedo sobre pues un compañero o un objeto con un solo dedo, entonces va a doler más que cuando yo lo hago con la mano abierta. ¿Por qué? Porque a mayor volumen así tenga la presión ¿qué? O sea, la presión sea la misma en los dos casos. Cuando el volumen es menor, la parte afectada se va a ver pues más adolorida en este caso. Entonces esto explica el tema de la puntilla también, porque por ejemplo la puntilla tiene una parte muy delgada que reduce su volumen al máximo para que cuando se ejerza una presión, entonces pues sea fácil de atravesar el material. Pero si tratamos de clavar una puntilla al revés, pues no podemos porque el volumen de esta parte es mucho más grande y pues no es fácil de clavar. Y ya para lo último tenemos dos experimentos básicos, que es el de la jeringa y una bomba. Entonces, pues la bomba está aquí un poco ya desinflada, pero podemos ver que al tapar, al reducir o sea, al contener todo el aire o el gas que hay adentro, entonces, y al tirar de la jeringa, podemos ver que levemente se infla el globo. Entonces, pues esto debido a qué? Porque dentro del globo tenemos una cantidad pues pequeña, podríamos decirla, que de gas. Pero entonces al disminuir la presión en este gas, pues se ve reflejado que este se amplía. Y lo mismo pasa si lo hacemos al revés. Si lo hacemos al revés, el volumen de este disminuye. Pues en este caso se nota muy poco, pero pues, ahí lo podemos ver. Y esto también, pues por lo que nos dice Boyle, ¿no? Que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Acá también tenemos otro, que es la presión dentro de... ¿La presión dentro de qué? Otro experimento, pues, que ya es con una botella. Y es la presión que tiene un objeto naturalmente. Entonces, este experimento consiste en inflar la bomba que está dentro de la botella y observar las condiciones que tiene el aire dentro de la botella. Bueno, entonces, en la botella, a pesar de que la bomba está abierta, en la botella la presión permanece constante. Entonces el aire que está dentro del globo se mantiene dentro de la botella debido a que pues como la presión no ha variado, la presión es muy baja, entonces pues se mantiene. Pero al yo soltar la presión, este se desinfla inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tiene una ruta de escape y ya se le ejerce, ya se le da libertad de movimiento. Entonces pues este es el comportamiento del globo, que también podemos decir que tiene pues un gas dentro y pues, que eso ejercía ¿qué? Una presión dentro de la botella sobre él. Muchas gracias.